Cambiamos de tema, atención, porque el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria, y esto lo vamos a explicar bien, por la llegada de la denominada viruela del mono o viruela símica a Chile. Incluso se han confirmado nuevos casos. ¿Quién nos cuenta más respecto de esto? Nuestra compañera Javiera Lagos, con quien tomamos contacto a esta hora. Javiera, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. Tal como tú mencionas, porque 6 casos son los que ya se tienen confirmados en nuestro país, a lo largo de nuestro país, respecto a la viruela del mono, viruela símica o viruela del simio, como prefieran llamarle. La verdad es que desde distintas áreas de científicos se ha denominado de distintas formas, pero este es el uso más común y el más cotidiano de viruela del mono. Una enfermedad en la cual está causando bastante preocupación alrededor del mundo y también en Chile, porque tal como tú lo mencionabas, se emitió durante la tarde de ayer una alerta sanitaria en la cual se pretende entregar muchas más atribuciones al sistema público de salud para poder tomar medidas en caso de que sea necesario frente a presentar nuevos contagios. Nosotros durante esta mañana quisimos conocer cuáles son las impresiones de la gente, qué es lo que piensa la gente respecto a la viruela del mono, qué es lo que sabe, cuáles son los síntomas que ellos conocen hasta el momento, cómo se contagia también y de cierta forma qué opinan respecto a la alerta sanitaria la cual emitió el Ministerio de Salud durante la jornada de ayer. Pasemos a escuchar sus declaraciones. O sea, yo pienso que está bien que lo haga, pero yo creo que más que nada depende de cada uno que uno se cuide. Si el gobierno, ¿qué más va a hacer? Eso depende de cada persona. Lo que he visto por la televisión, los síntomas, como ese tipo de cosas, y he estado como viendo, ahora que vieron como el tema de la alerta sanitaria, que entiendo que es un poco para priorizar los procedimientos acerca de la enfermedad. Tenemos que redoblar todas las posibilidades de cuidado para que no nos dé a nosotros. Claro, porque tal como las personas nos mencionaban, las medidas de autocuidado son sumamente relevantes, es decir, tomar un poco de lo que ya sabemos, lo que ya hemos aprendido durante estos ya más 2 años de pandemia que hemos vivido a raíz del COVID-19 y tomar esas mismas medidas de autocuidado para irlas aplicando de cierta forma también en prevenir contagios respecto a lo que se conoce como la viruela del mono, una enfermedad que si bien se sigue investigando cuáles podrían ser sus orígenes y también las principales formas de contagio, se tiene claro de que, por ejemplo, secreciones por parte de los humanos podrían ser un fuerte foco de contagio entre las personas. Contactos estrechos son los principales casos en los cuales se pueden ir detectando y los que hemos sostenido aquí en el país, como ya lo mencionábamos, 6 casos son los que se confirmaron durante la jornada de ayer. Por eso mismo pasemos a escuchar las declaraciones de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, y lo que nos pudo comentar respecto a esta alerta sanitaria y en lo que consiste básicamente que, tal como adelantábamos, es netamente reforzar los sistemas de salud para que la ayuda y también la estructura de estos sistemas se pueda mantener firme frente a la llegada de nuevos contagios a nuestro país. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Las residencias sanitarias van a ser dispositivos de aislamiento. Va a depender de las condiciones de las personas que porten esta enfermedad. En condiciones que requieran los cuidados hospitalarios, serán aislados en centros hospitalarios. Pero en aquellas ocasiones que ha sido hasta ahora todos los casos en que han estado en muy buenas condiciones, entonces usaremos y utilizaremos las residencias sanitarias. Cabe destacar que la medida de alerta sanitaria va a estar presente inicialmente hasta el 30 de septiembre del presente año. Es por esto que nosotros también quisimos conversar con distintos especialistas que nos podían comentar respecto a lo que se denominó como la alerta sanitaria, la cual fue emitida por el Ministerio de Salud, y también qué hacer en caso de presentar síntomas, a dónde acudir, a qué centro asistencial, cuáles son los síntomas principales los cuales se pueden manifestar en los primeros días de contagio frente a la viruela del mono. Así que pasemos a escuchar las declaraciones de distintos doctores quienes nos quisieron comentar más respecto a esta nueva enfermedad, la viruela del mono. Lo que sucede con una alerta sanitaria desde el punto de vista práctico es que es una medida que permite flexibilizar las gestiones para el buen enfrentamiento de una enfermedad que podría afectar a un volumen importante de la población, entendiendo que aquí ya hay 6 casos. Hay que recordar que al inicio del COVID, antes que partieran los casos de COVID, se decretó en ese entonces alerta sanitaria
por esta emergencia a nivel mundial. Si uno tiene sospecha de haberse contagiado por haber estado en contacto con un caso o haber presentado síntomas después de un viaje al extranjero, debe pedir atención médica e informar a las autoridades. La idea con esta emergencia sanitaria es tomar todas las precauciones para que usted esté seguro, permanezca en cuarentena 21 días, que es el periodo máximo de contagio, no contagie a sus cercanos. Recordemos entonces que son 6 los casos los cuales tenemos presentes a lo largo del país y que esta alerta sanitaria se va a mantener inicialmente, tal como mencionábamos anteriormente, hasta el próximo 30 de septiembre del presente año. Por lo tanto, lo más importante es seguir manteniendo las medidas de autocuidado y estar atentos a las disposiciones del Ministerio de Salud y lo que se comunique de forma oportuna para prevenir nuevos contagios en nuestro país. Muy bien, Javiera. Al final, para que a usted le quede muy claro en la casa, la alerta sanitaria es una buena noticia. Eso quiere decir que todo el sistema sanitario, público y privado, va a estar muy atento para contener esta enfermedad, esta infección. Es solo eso, y se destinan más recursos para hacer trazabilidad y también para las residencias sanitarias en el caso que sea necesario. Las únicas personas que contagian son las personas que tienen pústulas. Si usted cree ser un caso, tiene que cubrirlas, tiene que llamar a Salud Responde y tiene que ir a un centro asistencial para ser aislado. Esa es la información del momento. Es difícil el contagio, no es fácil. Por lo tanto, no se asuste, no estamos todavía en una situación como la del COVID. Nada de eso. Esta es una buena señal que da el Ministerio de Salud. Javiera, muchísimas gracias por este informe. Muy buenas tardes.